Ciático sale del L4 al L5, pasa por la parte posterior del muslo y llega al bodo popliteo. Este se divide en el ciático poplito externo y el ciático poplito interno. El externo se divide en la rama dorsal interna y la rama dorsal externa. Por la parte interior tenemos la rama tibial posterior que acompaña al tendón del tibial posterior y aquí existen algunas ramificaciones verticales. La rama dorsal externa lo que realizaremos es una flexión plantar, una supinación, una flexión de cadera, rotación interna y ADD. Le pediremos al paciente que lleve su cabeza hacia el esternón. En el caso de que el nervio se encuentre afectado, este claudicará. Para realizar el tratamiento le pediremos al paciente que lleve su cabeza hacia el esternón y disminuiremos un punto de tensión. Soltamos y el paciente vuelve. Para poner en tensión la rama dorsal interna, lo que vamos a realizar es una flexión plantar, una pronación, una flexión de cadera, rotación interna y ADD. Para saber si el nervio claudica, lo que el paciente debe realizar es una flexión de cabeza hacia el esternón. Si este claudica, es que el nervio se encuentra afecto. En el caso de que sí, el tratamiento que realizaremos es el paciente llevará su cabeza hacia el esternón y disminuiremos un punto la tensión. El paciente bajará y volveremos a poner la tensión. Para poner en tensión la rama tibial posterior, lo que vamos a realizar es una flexión dorsal, una pronación, una flexión de cadera, rotación interna y ADD. Para saber si este es positivo, pediremos al paciente que lleve la cabeza al esternón. Si es positivo, lo evitará. Para llevar a cabo el tratamiento, pediremos al paciente que lleve la cabeza al esternón. Soltaremos un poco de tensión y el paciente relajará. Y volvemos a poner la tensión. Volvemos a repetir. El nervio crural inerva la parte interna y la cara anterior del muslo. Para realizar la puesta en tensión de este, colocaremos al paciente en el cúbito lateral, flexionaremos la rodilla que se encuentra debajo, a su vez flexionaremos la rodilla, realizamos una flexión de cadera y una flexión de la misma. Para saber si este es positivo, pediremos al paciente que lleve su cabeza hacia el esternón. En el caso de que el test fuera positivo, pediríamos al paciente que lleve la cabeza al esternón, que lleve su cabeza hacia el esternón y reducimos la presión de rodilla. El paciente volverá y volvemos a poner en tensión. Es que me está diciendo que está haciendo la extensión de cadera. El nervio mediano inerva la parte anteroexterna del antebrazo y los 3 primeros dedos. Para realizar su puesta en tensión, debemos colocar el brazo pegado al cuerpo, realizaremos una flexión de codos, la muñeca en posición neutra, luego realizamos una extensión de muñeca y de dedos y una supinación. Realizamos una extensión de codos y una abducción de hombro. Para su puesta en tensión la podemos realizar de varias formas. Una de ellas es la lateralización de la cabeza, vuelve, y otra es el descenso de la escápula. Para saber si el test es positivo, pediremos al paciente una lateralización de la cabeza. Si este claudica, pediremos al paciente que vuelva a la posición inicial. El paciente realiza la lateralización y aflojamos la tensión de la muñeca. Volvemos a poner tensión y el paciente relaja. El paciente vuelve a poner en tensión y relajamos. El nervio cubital inerva la parte interna del antebrazo y los 2 últimos dedos. Para realizar la puesta en tensión, realizamos una flexión de codo, la muñeca en posición neutra, realizamos una extensión de muñeca y dedos y una pronación. A continuación realizamos una extensión de codo, una abducción de hombro y para realizar su puesta en tensión existen varias maneras, igual que cuando realizamos la puesta en tensión del nervio mediano, pedimos al paciente que realice una lateralización de la cabeza.
el paciente vuelve a la posición inicial y también podemos realizar un descenso de la escápula. Para saber si este es positivo, pediremos al paciente que realice una lateralización de la cabeza. Si este claudica, el paciente vuelve a la posición inicial, el paciente vuelve a realizar la lateralización y aflojamos la muñeca. Volvemos a relajar y intencionamos la muñeca. Repetimos. En la hipnosis complejo inerva la parte interna y anterior del brazo y se ramifica a nivel de la epitróclea y el epicóndilo. Para realizar su puesta en tensión realizamos una flexión de codo, una pronación, extensión de codo y abducción del brazo, del hombro. Para realizar la puesta en tensión pedimos al paciente que haga una inclinación de la cabeza, el paciente vuelve a la posición inicial. Para realizar el test pedimos al paciente que incline la cabeza y soltamos la tensión. El paciente vuelve a la posición inicial y volvemos a poner tensión. Vuelve a repetirlo y soltamos tensión.